Constitución de Sociedades, nos toca desarrollar en esta parte los elementos que se consideran fundamentales o esenciales para la constitución de una sociedad. Como les dije al comienzo, en la primera parte, la formalización de la constitución de una sociedad sigue las mismas etapas de cualquier contrato, porque en última instancia la sociedad se le define también como un contrato, y es la negociación. Y es aquí donde los socios, antes de formalizar la constitución, tienen que considerar todas las cláusulas, los alcances y demás circunstancias que puedan dar nacimiento y después regir a la sociedad. Y eso es lo que va a contener el estatuto, ¿no? Además de algunas exigencias legales, también debe contener lo que los socios consideren permita funcionar normalmente a la sociedad que pretenden constituir. Entonces, estos elementos están regulados también en la Ley General de Sociedades, pero como normas dispositivas, es decir, también quedan en algunos casos a lo que los socios decidan. Un primer elemento es la pluralidad, y entre los más importantes que están mencionados ahí en la diapositiva, la denominación, el objeto social, la representación, que es fundamental para el funcionamiento de la sociedad, la duración, el domicilio, los aportes, que en última instancia es la exigencia básica para constituir la sociedad y también para después distribuir las utilidades o beneficios. Un tema de ampliación de la sociedad de modo territorial, que son las sucursales, y un tema que tiene mucho que ver ya con el registro, que es lo relacionado a estas formalidades que se deben cumplir. Bien, entonces, en cuanto a la pluralidad, la ley exige básicamente para la generalidad de sociedades un mínimo de dos socios. Con eso se constituye el elemento plural, es decir, lo que puede dar nacimiento a una persona jurídica, en este caso con fines lucrativos, como son las sociedades. Hay excepciones. La ley también establece que como excepciones se pueden establecer, por ejemplo, cuando es el Estado el único socio, ¿no? Entonces, puede darse este caso. O en algunos otros en los que la ley, ¿no es cierto?, por esto de la naturaleza de las cosas, permita que se pueda constituir una sociedad con un solo socio, por ejemplo, como es en toda Europa, ¿no? En Europa no tienen la EIRL que tenemos nosotros, porque es un solo socio, sino que ellos la llaman sociedad unipersonal, ¿no? Son sociedades, pero unipersonales. Con un solo socio constituyen sociedad. Nosotros todavía no la tenemos, parece que no se animan ni siquiera con este tema de las SARs, ¿no? Bien, entonces la pluralidad, como les decía, se constituye por el convenio o el acuerdo de dos o más personas. Otro elemento que es importantísimo es la denominación, porque es la forma como vamos a identificar a la persona jurídica societaria. Y esta es posiblemente uno de los elementos más regulados de las sociedades. En cuanto a la denominación, una primera norma es de que pueden tener un nombre completo más un nombre abreviado. Y en esto del nombre abreviado, a veces la sobreregulación es la que genera, ¿no?, una serie de observaciones o de temas que a veces por practicidad evitan en todo caso utilizar, ¿no? Bien, el nombre abreviado está regulado y parte de la idea de que no pueden haber dos nombres iguales, ni nombres completos ni nombres abreviados. Entonces, cuando ya se tiene el nombre completo, se ha hecho la búsqueda, se ha solicitado la reserva, se tiene el nombre completo y se quiere construir el nombre abreviado, hay que seguir también las pautas de la Ley General de Sociedades y del Reglamento de Sociedades.
Entonces, hay que construirlo, ¿no? Porque si no se tiene igualdad, o en todo caso homonimia, en el nombre completo, puede suceder que en el nombre abreviado sí se tenga, ¿no? Entonces, hay que ver la forma como se construye a partir de lo que está regulado. Y la norma dice que tiene que ser con sílabas, letras, primeras letras, ¿no? Pero en el orden en que están en el nombre completo. Ahora, la homonimia y la igualdad no incluyen, evidentemente, el tipo societario. Si hay una SA, ¿no? Y hay otra SA, bueno, esa sigla no afecta la igualdad. La igualdad está en la estructura misma del nombre abreviado. Y ojo que no es sigla, ¿no? No es una sigla, es un nombre abreviado. La sigla es otra cosa. El nombre abreviado es una construcción que se hace a partir de, ¿no? A partir de el nombre completo, o la denominación o la razón social. Bien, entonces, la homonimia está prohibida, eso ya lo sabemos, el registro no va a inscribir dos nombres iguales, y ahora con esto del índice nacional, ya tampoco puede haber homonimia a nivel nacional. Fue un problema que se tuvo cuando se juntaron los registros, ¿no?, regionales, en tanto que se encontraron una serie de nombres hasta iguales, ¿no? La igualdad es cuando existe total coincidencia sin incluir, como también lo dice la norma, artículos, preposiciones, espacios y otros elementos que no hagan pues distinto o no le quiten la semejanza, o en todo caso lleven a cualquiera a confundirlas, ¿no? Bien, y este es el elemento posiblemente, como le digo, más regulado, está contenido tanto en la Ley General de Sociedades como en el reglamento de sociedades. Para proteger y más o menos tener predecibilidad o predictibilidad en la inscripción de la sociedad, lo que se hace es acudir a la reserva de nombre, a la reserva de denominación. Puede solicitarse, un socio, el abogado o el notario puede solicitar la reserva, ¿no? Se hace la búsqueda en el índice nacional y si no existe un nombre igual, ¿no?, sencillamente se otorga esa protección, ¿no?, hasta por 30 días naturales, para que durante el proceso no existe ese problema. La ventaja es que la calificación de quien inscribió la reserva se va a respetar, ¿no es cierto?, por el registrador que tenga que realizar la calificación de la inscripción de la sociedad. ¿Qué significa ello? Que si ya se otorgó la reserva al registrador que hace la calificación de la constitución, pues no le va a quedar otra que inscribirlo si en su búsqueda, en todo caso, encuentra alguna semejanza. Otro elemento es el objeto social. El objeto social es el conjunto de actividades o negocios que va a realizar la sociedad, es decir, por la que se constituye, por la que conviene en constituir la sociedad. Estas actividades tienen que expresarse de modo detallado. Las expresiones tienen que identificar a la actividad de modo inequívoco. Esa es la exigencia. Porque no se trata de poner en el estatuto generalidades. Generalidades pueden, en todo caso, determinar que el registrador se ve obligado a señalar una observación para que se cumpla con esta exigencia, ¿no? El negocio, la operación o la actividad tiene que ser lícito y descrito detalladamente. Esa es la exigencia de la norma. Bien, también se consideran parte del objeto social, ¿no?, las actividades complementarias que ayudan a su realización. Esa norma ya es más o menos desde la ley de sociedades mercantiles y generalmente se ha utilizado de ese modo, ¿no? Bien, entonces el elemento que acabamos de ver, el objeto social, constituye el núcleo de lo que va a dar lugar a la constitución de la sociedad y de lo que va a permitir que la sociedad después siga funcionando, porque si se constituye para hacer una inmobiliaria va a tener que realizar esa actividad,
Si se constituye para hacer un compra-venta de comestibles, va a tener que hacer esa actividad y va a terminar siendo lo que la identifique, ¿no? Otro elemento es la duración, ¿no? Puede ser determinada o indeterminada. Si es determinada, tiene que indicarse la fecha de inicio de actividades y también establecerse con arreglo a las normas del artículo 183 del Código Civil, ¿no? Su duración. Tiene que ponerse en el asiento de inscripción. El registrador en este caso tiene que aplicar esas pautas, es decir, el calendario gregoriano para computar los días, los meses y los años, ¿no? Vencido el plazo, si se trata de un plazo determinado, pues la sociedad se disuelve de pleno derecho, ¿no? Y en el caso de plazo indeterminado, bueno, pues la sociedad simplemente podrá disolverse y llegar a su extinción por las causales que ya la misma ley señala. Una de ellas es el acuerdo de los socios. La duración, en todo caso, tiene estos dos supuestos. O es determinada y se señala en el estatuto y se contempla en el asiento de inscripción, o es indeterminada y su fin va a suceder cuando, como primera causal establecida en la ley, los mismos socios acuerden también ponerle fin. Otro elemento es el domicilio. Y si se dan cuenta, estamos desarrollando elementos que no constituyen otra cosa que parte de la identidad de una persona, puede ser también de una persona natural. La persona natural también se identifica por estos elementos. Y de ahí, ya como una extensión del tema que estamos viendo, es que aun cuando no existe ese artículo 3 de la Constitución del 79, sí se ha considerado por el Tribunal Constitucional que las personas jurídicas también tienen estos derechos fundamentales en tanto que tienen que identificarse. Las personas jurídicas también tienen una identidad y si nos damos cuenta, los elementos que venimos desarrollando tienen que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, un Hildebrando puede vivir en Piura y el otro Hildebrando puede vivir en Puno, ¿no? Entonces, simplemente el domicilio ahí se establece como una forma de diferenciación. O la actividad profesional que se realiza, pues el de Piura es médico y el de Puno es abogado, entonces también identifica y son parte de la identidad. Por eso es que se asumen también como parte de la identidad de las personas jurídicas. Bien, entonces el domicilio se define como el lugar donde desarrolla sus actividades o el lugar donde instala su administración. Hay dos supuestos de distinción o de definición de lo que es el domicilio de una sociedad. O donde realiza sus actividades o donde instala su administración. Hay empresas bastante grandes, ¿no? Que, por ejemplo, realizan sus actividades, las mineras, por ejemplo, ¿no? Las mineras. Desarrollan su actividad, pues, en la puna, ¿no? Pero ahí no va a estar su administración. Ahí está la parte operativa. Su administración está aquí, pues, en San Isidro, ¿no? Conozco varias mineras que trabajé, pues, en provincias y había mineras que solo tenían en provincia su cuestión operativa. Y algún apoderado ahí para que haga algunas gestiones, pero el domicilio era ahí, ¿no? Entre los cerros, porque ahí se realizaban las actividades. Pero la administración estaba, pues, en Lima. Entonces, a esos supuestos es que se refiere la ley cuando fija la definición de domicilio. Ahora, en el tema de sociedades, el domicilio no es la sede, eso hay que diferenciar. La sede es la dirección, ¿no es cierto? Revaliati 561, por ejemplo, esa es la sede. El domicilio es la ciudad, y en eso hay que tener cuidado, porque ciudad, distrito, provincia y departamento son circunscripciones territoriales que están definidas en la ley de demarcación territorial y cada una tiene sus propios elementos, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa es una ciudad? Está en esa ley y hay que revisarla siempre porque he tenido en alguna oportunidad la necesidad de definir si el domicilio de una ciudad, de una sociedad era ciudad o no lo era, porque hay villas, hay caseríos, hay ciudades, hay distritos, provincias, departamentos y regiones. Así se divide el territorio nacional. Entonces,
Hay que saber cuándo es cada cosa. Y si la ley dice ciudad, tiene que ser ciudad. Entonces, en el asiento y en el acto constitutivo tiene que figurar el domicilio, como el lugar o en donde realiza operaciones o en donde tiene su administración. Bien, entonces, también puede suceder que quieran cambiar de domicilio, ¿no? Eso ahora se ha facilitado mucho con el tema virtual, ¿no? Con estos medios electrónicos. Antes pues era demasiado engorroso porque había que sacar copias literales y copias de los estatutos. Entonces, y además de los asientos y de los títulos de la modificación y llevarlos al registrador del nuevo domicilio y hacer todo un trámite. Ahora pues es facilísimo, ¿no? Un cambio de domicilio simplemente es un correo a informática para que traslade todos los asientos y se genera el nuevo asiento de acuerdo de modificación de domicilio, ¿no? Así de simple. Bien, otro elemento que también debemos tratar acá son las sucursales y en este caso la sociedad al constituirse o después puede acordar crearlas, ¿no? Un elemento adicional, y sí tiene que ver con la parte registral, es este tema de las inscripciones. Que como dijimos, en el tema de constitución, ¿no? Tiene que o requiere para el nacimiento de su personalidad jurídica de la inscripción. La escritura la constituye, la inscripción le da personalidad jurídica. ¿Qué pasa si no se realiza en el plazo que está establecido en las normas, que es de 30 días para todas las inscripciones? No, en principio no hay sino una responsabilidad que puede ser personal y solidaria, ¿no? En el caso de la Constitución, y no hay necesidad de mandato judicial para realizarlo. Bien, otro tema en cuanto a las inscripciones es la oficina competente para la Constitución, es la que se establece como domicilio. Se establece como domicilio. En una sociedad, los actos que requieren inscripción, o los actos inscribibles, como decimos, los actos no inscribibles y las excepciones al tracto están en el artículo 3, 4 y 5 del reglamento del registro de sociedades. Ya este tema registral es bastante formal. El acto constitutivo requiere inscribirse, ¿no? Requiere inscribirse para dar nacimiento a una nueva sociedad. El plazo es de 30 días. Si no se realiza en ese plazo, no hay problema. El único problema sería para los socios constituyentes, que podrían verse con una responsabilidad solidaria, ilimitada y personal. Y no para quien tenga interés en todo caso en inscribirlo. Que por último podría, o lo legitima para que, mediante un proceso sumarísimo, pueda pedirle al juez que obligue, ¿no?, a quienes deban hacerlo a que se realice esas formalidades, ¿no? La oficina competente siempre en las inscripciones es la del domicilio de la sociedad, ¿no? El título registral para constituirlo, hemos dicho, la escritura pública que debe contener el pacto social, el estatuto y los primeros administradores. Y además, si se trata de autorizaciones previas, insertarlas en la escritura pública o adjuntarlas, ¿no? Y cumplir con todas las formalidades y documentos que deben integrar lo que es el título registral, ¿no? Las anotaciones preventivas, que son medidas cautelares generalmente, también están establecidas en el reglamento del registro de sociedades. Bien, entonces, fíjense, hasta ahí esta tercera parte, que está constituida por los elementos que se deben considerar en la constitución de una sociedad. En lo que respecta a la representación, ¿no?, evidentemente tienen que elegirse a los primeros administradores y a partir de ahí señalarles cuáles son sus facultades y atribuciones, que pueden ser las que estén en la ley, ¿no?, las que se incorporen al estatuto o las que después la Junta General o el órgano les atribuye. Y el otro tema también es la cuestión de aportes, que tiene que ver con bienes o servicios. Si son bienes, hay que ver si son inscritos o no inscritos. Si son inscritos, hay que hacer la previa inscripción y después llevarlo al registro de sociedades.
Y si son no inscritos, simplemente si son inmuebles, desde la escritura pública se entienden aportados, si son muebles, tiene que el gerente darlos por recibidos. Esas reglas están en el artículo 35 del reglamento de sociedades. Bien, hasta ahí esta tercera parte, y en todo caso los espero para la cuarta, que tiene que ver con algunas generalidades en la constitución de la sociedad.